Vamos a empezar con la jornada. Y bueno, nos encontramos en la segunda jornada del programa de Castelló Renovat. Está dedicada a explicar qué ayudas o financiación existe para proyectos de rehabilitación. Simplemente empezar reforzando algunas cifras que se comentaron en la primera jornada, y es que de los 3 millones de viviendas que hay en la Comunidad Valenciana, el 46% son anteriores a 1980 y que en España, lejos del 39% de lo que se rehabilita en Europa, pues estamos en cifras del 24%, signo de que todavía existe mucho por hacer. La jornada está enmarcada a presentar ayudas que existen, deducciones fiscales y financiación en estas 3 líneas, y empezaremos la misma con don Vicente Domine, que nos hablará de 2 líneas que existen en la Comunidad Valenciana. Primero, una deducción fiscal que existe desde el 1 de enero de este año del 25% para obras de mejora en la vivienda, pero también está a punto de publicarse la parte del plan estatal 2013-2016 que se ha firmado con el Ministerio de Fomento y que está en algunas comunidades empezando, pero bueno, en la Comunidad Valenciana pues creo que no va a tardar demasiado a publicarse, como nos explicará ahora mismo. También comentar, aunque no sea hilo de esta jornada, que también existen por medio de IVAZ Energía, y simplemente doy el apunte para que los conozcáis. Aparte de ayudas para el cambio de calderas, también existen ahora hasta el 30 de junio ayudas para el cambio de ventanas y se subvencionan hasta 90 euros el metro cuadrado, 75 euros metro cuadrado lo aporta IVACE, el otros 15 euros metro cuadrado lo aporta el instalador. Existe un máximo del 30% del coste y 3.000 euros máximos de ayuda, pero creo que es una ayuda más que creo que debéis conocer. Bueno, podéis encontrar más información en la página web de la Fundación, en la página web de IVACE. A continuación nos presentará por medio de Juan Bautista Ramos el programa PARER, que es un programa de ayudas a rehabilitación energética de edificios tanto para uso de vivienda como hotelero. Y ahí el programa tiene 4 líneas de trabajo, y la primera de ellas hace referencia a la envolvente térmica, que estará más centrada la ponencia, pero bueno, también existe, y en este caso hay tanto subvención como financiación, pero también hay otras líneas que se comentarán brevemente o que podéis explorar más en detalle luego, tanto para la mejora de instalaciones térmicas como biomasa o energía geotérmica. Tendremos una parte también por medio del patrocinador, que en este caso es Porcelanosa, una parte más técnica sobre temas de fachada. ¿Vale? Será la ponencia a lo mejor más diferente al resto, pero creíamos también conveniente introducir una componente técnica dentro de la jornada. Y por último, Óscar Martínez de Arquia Banca nos dará también otras líneas de financiación privada que existe, aparte de las anteriores. Yo, por mi parte, agradeceros la presencia, que ha sido muy numerosa, y disculpad las molestias, pero cuando se ponen las fechas no se espera un acto así, y doy el paso a Jaime Prior del Colegio de Arquitectos. Buenos días. Gracias por vuestra asistencia, que es especialmente intensa en este caso cuando tienes que sortear tantas dificultades. Pero bueno, me cabe el honor de presentar a nuestro primer ponente, que es don Vicente Domine. Don Vicente Domine Redondo, que es nacido en nuestra provincia, es de Segorbe, del año 57 y reside actualmente en Valencia. Licenciado por la Universidad Politécnica de Valencia como ingeniero de caminos, canales y puertos con la especialidad de transporte y urbanismo, ha sido profesor de transportes de esta escuela en el curso 84-85. Ingresó como funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en 1986, adscribiéndose a la Dirección General de Infraestructura del Transporte Ferroviario. En el periodo 87-89 pasa a ejercer sus funciones en la División de Carreteras de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana. Ha sido jefe de la Oficina del Plan de Carreteras de la COPUT, subdirector general del Instituto de Territorio y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, subdirector general de Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Medio Ambiente en los años 94-95, jefe de la División de Carreteras de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat,
siendo nombrado este mismo año como director general de Transportes, Puertos y Costas de la Consellería de Infraestructuras, septiembre de 2004, y posteriormente, en 2007, director general de Transportes y Logística de esta misma Consellería. Actualmente, y desde junio de 2011, es director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda. Don Vicente es un trabajador incansable y guarda una relación muy estrecha con la arquitectura, no solo por su cargo en la Consellería de Tutela de esta disciplina, sino a través de una pasión heredada de su familia. Gran conocedor de nuestra provincia, es un admirador de la arquitectura y las realizaciones de la extinta Dirección General de Regiones Devastadas. Es un gran honor contar con su presencia hoy aquí, lo cual no viene más que apostillar las palabras pronunciadas por la consellera doña Isabel Bonig en este mismo salón durante el acto de inicio de estas jornadas, en el sentido de haber entendido que la industria de la construcción es el único camino para iniciar la recuperación económica en serio. Y para ello, la rehabilitación es un sistema eficiente, necesario y sostenible de conseguirlo. Este camino que tenemos que recorrer juntos lo deseamos abierto, sin excesivos localismos y entendiéndolo siempre como una unidad de mercado con el resto del Estado español. Sin creernos más, pero por favor sin ser menos. En este sentido, aprovecho la ocasión para pedirle que los sistemas que implementemos no tengan un alcance solo localista, sino más bien general. Nuestro ámbito de actuación es el Estado español y debe ser Europa. No debemos caer en particularismos ineficientes. Sin robarle más tiempo a su presumiblemente interesante conferencia y agradeciéndole de nuevo su presencia, me cabe el honor de ceder la palabra en esta primera intervención de la mañana. Muchísimas gracias, Vicente. Sí, gracias. Muchas gracias. Y primero decir que no sé cuánto tiempo voy a poder hablar porque, desgraciadamente, esta mañana me he levantado afónico, me he levantado sin voz y he tenido que tomar la opción de acompañaros un poco esta mañana y tratar de deciros algo o desconvocar mi presencia acá. La verdad es que al final he querido estar con vosotros, pero claro, con las disculpas de que espero que me podáis entender y con la esperanza de que el poquito hilo de voz que me queda me acompañe por lo menos unos minutos para poderlos trasladar los elementos básicos que sí que tenía mucho interés comentaros. Por descontado, yo creo que ha sido tremendamente acertado por parte del Colegio de Arquitectos y el resto de organizadores esta propuesta de jornadas de trabajo, porque creemos, sinceramente, desde la Generalitat, desde la Consellería de Infraestructuras, que estamos en el año cero de la rehabilitación. Estamos en una charnela, en un cambio de ciclo, escondida en una crisis coyuntural que nos ha hecho no percibir que estábamos hablando no de algo que pasaba durante 3, 4, 5 años, sino que estábamos en un verdadero cambio estructural. En los últimos 50 años, en las últimas 5 décadas, el sector de la construcción ha resuelto de una forma excelente en lo técnico, en lo presupuestario, en la eficiencia de la generación de parque de viviendas, las necesidades que tenía una sociedad en pleno crecimiento, con unos cambios demográficos tremendos, con unos cambios sociales tremendos y con unos cambios de necesidades tremendos. Han sido 50 años que nos ha permitido cambiar un universo puramente rural, basado en una red de municipios pequeños, al sistema de ciudades tal como lo conocemos, y dentro de él con una serie de necesidades atendidas, las propias de los ciudadanos del principio del siglo XXI. Bueno, todo este esfuerzo se hizo, pero ha acabado. Ha acabado porque los ciclos terminan, las planificaciones iniciales acaban y en un momento determinado los objetivos se cumplen. De forma que la buena noticia escondida en esta crisis es que hemos logrado normalizar el mercado de la vivienda respecto a la situación de otros países europeos. Por lo tanto, ya no tenemos las necesidades de un país en vías de desarrollo, ya no tenemos las necesidades de un país que ha creado nuevas ciudades prácticamente de la nada en los últimos 40 años. Ahora tenemos las mismas necesidades de los países centroeuropeos, del resto de países de las regiones de la Europa avanzada. Y, por lo tanto, se nos plantea, sobre todo, el reto de ver con lo que ya tenemos
atender las necesidades de los ciudadanos del año 2020, 2030, 2040 y 2050. Y lo tenemos que hacer dentro de la perspectiva 2020-2020, con crecimiento inteligente y sostenible que primero priorice la posibilidad en cualquiera de los aspectos de reutilizar, rehabilitar, reciclar lo que ya tenemos antes de ir a nuevos consumos, por ejemplo, en temas urbanos, en materia de suelo, en materia de expansiones urbanas, en materia de elementos medioambientales afectables, etc. Por lo tanto, yo creo que la muerte del proceso de la edificación expansiva coincide con el inicio de otros 40 o 50 años de ciclo de regeneración urbana. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir construyendo viviendas. Lo vamos a tener que hacer, a veces con procesos de regeneración urbana, a veces olvidados detrás del proceso de rehabilitación urbana, y porque aún tenemos potenciales por explotar importantísimos, como adelantaba la consellera Isabel Bonig hace unos días en esta misma sala. Tenemos un potencial tremendo, especialmente aquí en la provincia de Castellón, porque aún está por desarrollar, para ser tierra de acogida a muchos ciudadanos del resto de Europa, del resto de la Comunidad Valenciana y del resto de otras regiones españolas. La verdad es que por eso en la consejería que yo estoy, y tengo que decir en mi misma dirección general, también competente en materia de infraestructuras, estamos apoyando de una forma muy decidida todos los procesos de reequipamiento infraestructural, porque elementos como el aeropuerto, como la conexión con Zaragoza desde Vinaroz, como el corredor del Mediterráneo, como el AVE, creemos que culmina toda una fase de crecimiento infraestructural que da las bases para esa atractividad de nuestro territorio, que, por ejemplo, en la provincia de Alicante se está convirtiendo con un movimiento del orden de 2.000, 3.000 viviendas que se están construyendo en estos momentos con destinatario fundamental, comprador exterior, a la Comunidad Valenciana. El reto de rehabilitación aquí en la provincia, se acaba de dar algún dato, es también muy importante. 215.150 viviendas, 52%, son anteriores al año 81. Más de la mitad del parque de viviendas de la provincia de Castellón es objeto de rehabilitación. Por lo tanto, estamos hablando de una tarea ingente que generará un movimiento anualizado, estimamos que muy importante de aquí al año 2025. Y en el conjunto de España las cifras también son igualmente importantes. ¿Rehabilitación para qué? Para tres cosas. Rehabilitar, primero, para adecuarnos a la normativa existente en el momento presente. Segundo, rehabilitar para conservar y mantener el edificio en condiciones estructurales y en condiciones de funcionalidad semejantes al momento en que se generó ese edificio. Y tercero, muy, muy importante, para adecuar los edificios a lo que quiere de nosotros las familias y los ciudadanos, los usuarios, los demandantes, de 2020, 2030 y 2040. Usuarios que serán mucho más mayores en media que ahora, que querrán que la domótica esté mucho más presente, que querrán alcanzar niveles de seguridad mucho más importantes en la edificación, que tienen necesidades familiares absolutamente distintas, que tienen costumbres sociales completamente distintas, que quieren ahorrar en la factura energética y que, por lo tanto, necesitan que los edificios respondan a otras solicitaciones que ha habido en el pasado. Bueno, pues estamos en el año cero, lo decía Jaime, tenemos entre todos que construir un escenario para que lo mismo que hemos vivido 50 años prodigiosos para generar muy buenas viviendas para los ciudadanos, tengamos 40, 50 años para saber reconvertir en gran parte ese parque de viviendas para las nuevas necesidades de los ciudadanos, las viviendas y las ciudades. Bueno, para esto nosotros pusimos en marcha una estrategia de vivienda de la Comunidad Valenciana con algunos puntos que pueden ser objeto de debate, algunos que son objeto de pública aceptación y que hemos venido desarrollando en la medida que la situación actual nos lo ha permitido, pero yo creo que con algún elemento que sí que es muy interesante. Primero, y que ya a mí me gustaría, ante todos vosotros, que sois profesionales vinculados al sector, llevaros a vuestro punto de debate. Todas las sociedades avanzadas tienen siempre un dilema
de plantear cómo activar determinada línea de acción, o con la intervención y con la ayuda pública, o con la normalización del mercado. Siempre está esta opción, siempre está esta opción. Pues yo lo que tengo que decir es que el análisis crítico de las políticas de vivienda de los últimos 50 años, entre los elementos desfavorables que hemos detectado entre todos, están, por una parte, luego hablaremos de ellos, unos procedimientos absolutamente, lo voy a decir, impracticables en muchos casos, y, en segundo lugar, una teoría generalizada de la ayuda pública. Bueno, los países avanzados suelen compaginar estas políticas de ayudas selectivas, no generalizadas, con la normalización del mercado. ¿Qué quiere decir la normalización del mercado? Bueno, me voy a ir de la teoría rápidamente a la práctica absolutamente cotidiana. Yo creo que todos los que vivís alrededor del mundo de la construcción, si se genera una demanda de 20 viviendas rehabilitadas en el municipio de San Mateu, un municipio extraordinario de la provincia, con unos valores ambientales y arquitectónicos patrimoniales magníficos, si hay 20 ciudadanos del conjunto del Estado enamorados por comprarse una casa en San Mateu, una casa de pueblo en San Mateu, yo estoy seguro que probablemente deis mucho más valor a que la licencia se dé en tiempo y forma y de forma rápida y con unas normas transparentes y seguras, que haya una pequeña ayuda después de 2 años de hacer unas gestiones interminables. Por ejemplo, la agilización de toda la tramitación administrativa, la estabilidad. Me ha gustado mucho, Jaime ha dicho una cosa. Somos una parte milésima del universo, una parte pequeña de Europa, una parte algo más importante de España. No es comprensible que tengamos patios de escalera de dimensiones distintas en 40 municipios distintos de la provincia de Castellón. También he ido muy rápido, pero yo creo que me habéis comprendido. Tenemos que ir a una normalización de toda la normativa, a una homogeneización de toda la normativa, a la agilización de los procesos de generación de vivienda, y todo ello con un marco financiero adecuado. Creemos que puede hacer mucho por la normalización. ¿Por qué? Porque confiamos firmemente en lo más importante de todo, en lo más importante de todo. Una vivienda adquirida ahora por 40 o 50.000 euros, y sabéis que las hay en la provincia de Castellón con alguna abundancia, en la que intervenimos con 20, 30, 40.000 euros, en función de donde esté, en función de su situación, en función del equipamiento público, de la demanda turística o no, puede ser vendida por 100.000 euros. Es el mercado el que al final nos dará el gran pulmón para la rehabilitación. Y es la calidad de vida del ciudadano, que probablemente en los próximos años, desgraciadamente, no va a disponer de una capacidad hipotecaria para 150, 160, 200.000 euros. Va a disponer de un flujo de fondos que está en manos de las economías particulares a la espera de cierta estabilidad del entorno y unos créditos personales a veces o incluso con garantía hipotecaria que permitan hacer esas intervenciones de 20, 30.000 euros, mejorando su calidad del entorno. Por lo tanto, yo creo que en un mercado normalizado en donde la financiación fluya, estamos hablando de rehabilitación muchas veces de edificios y de viviendas sin cargas hipotecarias, porque si son del año 81, en gran parte de los casos, salvo los casos de compraventas recientes de particular a particular, no tienen cargas hipotecarias, por tanto, niveles de garantías muy importantes para la captación de créditos. Por lo tanto, yo creo que en este marco normalizado debemos de crear esa solicitud, esa demanda pública de la rehabilitación. La rehabilitación la van a demandar no los promotores inmobiliarios, un sector importantísimo para nuestra economía, con el que habéis convivido muchísimo todos los que estáis alrededor del mundo de la construcción en los últimos años, pero que ahora solo van a ser, en una parte más o menos grande, protagonistas del movimiento de la rehabilitación. La rehabilitación al final la van a defender, la van a decidir las economías familiares y las comunidades de propietarios. Y la van a decidir de la misma forma que deciden comprarse un Hyundai. Espero que aquí no haya en la sala ningún representante de Hyundai, perdón, si no os cambiamos la marca, o ningún representante de Panasonic.
Y lo van a decidir las economías familiares. Y lo van a decidir con la información que tengan en un momento determinado. Y lo van a decidir frente a publicidades muy agresivas de otros demandantes de esa capacidad de inversión que van a tener las economías familiares. La única diferencia es que el Hyundai genera una batería de puestos de trabajo, de investigación e innovación increíble en Busan, Corea del Sur, y Panasonic en la ciudad de Kioto, en Japón. La conservación, el mantenimiento, la rehabilitación genera el 95% de la actividad y el empleo local y en la Comunidad Valenciana. Y, por lo tanto, la sensibilidad social de los futuros demandantes también debería de ir a favor de esa apuesta por la rehabilitación. Por lo tanto, nosotros desde la Generalitat y en colaboración con muchos de vosotros que estáis en los colegios de arquitectos, la Federación de Constructores, etcétera, a través del Instituto Valenciano de Edificación, un órgano común de gestión de la edificación entre vosotros y nosotros, hemos preferenciado labores tales como la información directa a los 202 millones de posibles demandantes de la rehabilitación. Hemos generado una página web muy accesible, muy para el ciudadano medio, para darle información de lo que debe hacer en su vivienda, incluso con un prescriptor mediático, se llama Renato. El nombre yo creo que está bien traído por el equipo que le encargamos este diseño, Renacer, Renato, y con la incorporación dentro de esta información telemática perfectamente al alcance de todos los ciudadanos, de una guía interesantísima, la guía de acción en la vivienda consolidada. Vosotros, los profesionales que estáis en la sala, desde luego, tenéis, como buenos profesionales, una capacidad de análisis inmediato sobre las necesidades de la vivienda y el edificio existente, pero no el ciudadano. Y el ciudadano muchas veces se para en aspectos secundarios de su vivienda y en los aspectos esenciales de su vivienda. El ciudadano no sabe nada de aislamiento, no sabe nada de eficiencia energética, sabe muy poco de habitabilidad, no sabe nada de evacuación en momento de emergencia, sabe poco de accesibilidad y sabe poco de necesidades de evolución futura de su propia vivienda a veces. Y sabe bastante de estética y sabe bastante de lo que es más importante, sus necesidades diarias. Pero queremos que sepa de todo lo demás y queremos que sepa que para él es muy importante que sepa, a través de su comunidad de propietarios, si tiene un problema estructural en su vivienda, en su edificio, porque ahí se la está jugando. Y que sepa que si, por ejemplo, va a un proceso de reconversión de la imagen externa del edificio, por ejemplo, a través de soluciones excelentes, como las fachadas ventiladas cerámicas, que da muy buenas soluciones a veces en aislamiento, pero también en la imagen estética y en el valor del edificio, está haciendo algo muy interesante para él. Creemos que debemos de convencer a los ciudadanos que tomen decisiones acertadas en la materia. Bueno, y esta es una labor de todos, larga en el tiempo y que debe ser constante. Bueno, pero además de eso, obviamente queremos también incentivar estos procesos. Nosotros creemos que en toda la Comunidad Valenciana el volumen de inversión en rehabilitación Horizonte 2025 va a ser de 8.000 millones de euros. Vamos a dar ayudas, vamos a dar deducciones fiscales, pero no nos engañemos. Ahí no está la clave del proceso de rehabilitación. La clave está eficiencia administrativa, normalización de procesos, respuesta rápida, conocimiento de los ciudadanos, decisiones particulares de los ciudadanos. Podemos ayudar con un 20 o un 30%, pero la decisión sobre el 70% dependerá de otras cosas. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar simultáneamente en todos los frentes. Yo espero que hasta ahora me estéis oyendo. Y siento que tenga esta voz, pero espero que me estéis oyendo y si no, me lo decís enseguida y procuro cambiar la voz o arreglamos el sonido de otra forma. Bueno, en este universo, ¿qué líneas de apoyo estamos planteando? Yo hablaría de 4 o 5 líneas de apoyo que, desde luego, tengo que agradecer a esta convocatoria el que nos permita irlas divulgando. Primero, la deducción fiscal en materia de rehabilitación. Desde luego, nosotros, la consellera Isabel Bonig lo ha dicho en público, en la Sectorial Estatal de Vivienda, lo ha planteado en el Ministerio de Fomento, lo ha planteado
en los foros que ha tenido que plantearlo y lo ha planteado directamente a la ministra Ana Pastor para que a su vez lo solicite al Ministerio de Hacienda. Creemos que la clave de las ayudas en materia de rehabilitación debería de ser la deducción fiscal. La deducción fiscal. ¿Por qué? Primero porque es muy transparente y muy estable en el tiempo. Cuando parimos, perdón por la expresión, la deducción fiscal, adquisición de vivienda, los 2-3 primeros años a todos nos costó saber qué era eso, pero ha funcionado 30 años de una forma excelente de cara al ciudadano. Porque al final hemos logrado un sistema muy estable en el tiempo, muy transparente, muy accesible. Queremos que sea así en materia de deducción fiscal. Y en segundo lugar, exige mucha menos intervención administrativa en procesos y mucha más libertad por parte de los ciudadanos y por parte de los proveedores, de los constructores, a la hora de plantear el proceso. Como el Estado, el Ministerio de Hacienda no ha respondido adecuadamente a las solicitudes de algunas comunidades autónomas, la nuestra a la cabeza, y del Ministerio de Fomento, lo que ha hecho el presidente Fabra es, en el debate del estado de la comunidad del último trimestre del año pasado, empezar a enumerar todas las medidas que se aplicaban en la Comunidad Valenciana en cualquier materia, la número 1 diciendo, vamos a hacer una deducción fiscal del 25% para la rehabilitación. Esto da una demostración de la postura de nuestro presidente, a que muchos de vosotros conoceréis como alcalde, como concejal de urbanismo, y por lo tanto el posicionamiento que ha tenido sobre estos asuntos en muchos otros aspectos de su vida profesional y de su vida política, y por lo tanto no es de extrañar que diera esa primera prioridad. Se ha cumplido y desde el día 1 de enero del año 2015 hay una deducción fiscal del 25% en materia de rehabilitación. ¿Para qué? Pues incluso a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular se amplió el contenido de esa desgravación, de esa deducción, que ya estaba presente con un importe bastante menor el año 2014, para abarcar tanto elementos privativos como elementos comunes de los edificios. Y para abarcar no solamente esos objetivos que plantea la normativa estatal, eficiencia energética, etcétera, que son importantísimos, no solo esos, sino también algo muy importante, la adecuación de la funcionalidad de la vivienda, por ejemplo, a las normas de habitabilidad que tenemos en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, desgraciadamente en la provincia de Castellón, en edificaciones rurales y no rurales, seguimos teniendo estancias no ventiladas dedicadas a dormitorio. De forma que tenemos que compaginar esta llegada de nuestra coherencia con las dimensiones europeas en eficiencia energética con buscarle solución a que no podemos admitir que tengamos estancias no ventiladas en nuestras viviendas en un horizonte determinado. Bueno, pues esta deducción fiscal sirve para todo ello, pero con dos buenas noticias. Primero, no es necesario plantear procesos integrales de rehabilitación de una vivienda o de un edificio. Pueden ser actuaciones secuenciales. Que queremos cambiar la cometida eléctrica, que queremos cambiar una estancia húmeda para darle eficiencia energética a los conductos y además a darle otra imagen estética con el tema del empleo de material cerámico, por poner un caso. No hace falta tener una intervención total, sino lo que hace falta es contratar los servicios y tener las facturas. ¡Qué fácil! Perdón, como tenemos un patrocinador, me permitiréis los demás, el Gobierno valenciano quiere igual a todas las empresas de Arcer y a todas las empresas cerámicas, que no soy de Arcer, pero tengo que decir, por poner un ejemplo, que si alguien cambia una estancia húmeda, habilita de forma distinta una estancia húmeda y va a porcelanosa y tiene una factura de compra de material, esa factura, con las condiciones que prevé esta deducción, se la queda y la deduce. Por lo tanto, estamos hablando de un procedimiento muy fácil, pero lo que queremos todos es que no sea solo esa factura. Queremos eliminar la construcción en negro y, por lo tanto, obviamente, la labor del autónomo, del constructor,
que haga los trabajos deberá de ser, obviamente, a nadie le cabe la menor duda, mediante factura y mediante procedimiento de pago públicamente reconocido, no en metálico. Estas son las normas del artículo 62, ya incorporado a la normativa de renta para el ejercicio 2015, en la que seguro que en todo este proceso, que queremos que sea largo en el tiempo, habrá dudas, habrá consultas. Yo recomendaría que todos los momentos que tengáis alguna duda lo consultéis con la agencia tributaria, con nuestra Dirección General de Tributos, antes de lanzar al cliente a hacer una acción determinada, porque queremos que nadie se lleve a engaño, queremos perdurar en este sistema en el tiempo, pero si lo logramos mantener, yo creo que es una pata importantísima para desarrollar procesos de rehabilitación. ¿Qué deducción vamos a dar? Pues hasta 1.000 euros por familia en el caso medio. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad muy importante en un panorama de deducciones escasísimo. Si os fijáis, el resto de deducciones, os felicito si sois una familia monoparental que habéis tenido un problema de violencia de género y que depende de vosotros una persona con discapacidad, porque probablemente encontréis en algún rincón una deducción fiscal. Perdón por la anécdota. Yo creo que es lógico que el Gobierno valenciano se haya centrado hasta ahora en deducciones de carácter social. Pero más allá de las deducciones de carácter social, entre las deducciones de carácter no social, ninguna tan importante en vuestra próxima declaración de renta y de vuestros clientes como la deducción en materia de rehabilitación. Ya practicable desde el día 1 de enero del año 2015. Y, por lo tanto, animarnos a todos a encargar pequeñas labores o grandes labores de rehabilitación, porque esto yo creo que es un buen procedimiento. Por descontado, en comunidades de propietarios, a través de la repercusión en cada uno de los copropietarios. Por lo tanto, por ejemplo, si se está pensando en un proceso de rehabilitación de un edificio de 20 viviendas con una intervención de 40 a 50.000 euros, prácticamente se agote la deducción de cada uno de los copropietarios del orden de 1.000 euros. Y, por lo tanto, es una muy buena ocasión de acometer problemas de aluminosis, de humedades en plantas bajas, de problemas estructurales de todo tipo, etcétera. Por lo tanto, es una muy buena opción. Pero sabemos que no todo el mundo hace declaración de renta, que a veces hace falta más dinero, que hay situaciones muy especiales y por eso el Ministerio de Fomento y nosotros decidimos hacer otras ayudas adicionales. ¿Cuál es el límite de la deducción fiscal en materia de rehabilitación en el conjunto de la comunidad? Infinito. Por lo tanto, las ayudas que está dando la Generalitat a través de la deducción fiscal son todas aquellas que se planteen en el ejercicio fiscal 2015. Porque, por descontado, bueno, lo dicho por absolutamente obvio, a nadie se le ocurre otra cosa, con independencia de quién sea quien gobierne, no suelen cambiarse las leyes de presupuestos y esta deducción fiscal va a ser estable a lo largo de toda la legislatura y, qué decir, futura, y qué decir si es esa postura, obviamente la del Partido Popular, si tiene la responsabilidad del Gobierno. Bueno, por lo tanto, ahí tenemos una gran ayuda pública en materia de deducción fiscal que todos creo que nos interesa en bien de esta comunidad, en bien de las empresas de esta comunidad, en bien de la generación de empleo, activar de la mejor forma posible. Ayudas suplementarias pactadas por el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana. Durante el año 2015 pensamos en un marco de ayudas comprendido entre 11,7 y 15 millones de euros a través de una batería de órdenes de ayuda que pretendemos que sea trimestrales, para que cada trimestre haya una opción, salvo el último probablemente por un tema presupuestario, los 3 primeros, haya una opción para poder solicitar una ayuda. Estamos preparando la concerniente al primer trimestre, probablemente haya una segunda el segundo trimestre y otra tercera en el tercer trimestre. Y el sistema no tiene absolutamente nada que ver con el que teníamos anteriormente. Es, desde mi punto de vista, mucho más sencillo, mucho más efectivo, mucho más sólido, pero también es verdad que nos exige un movimiento rápido, porque va a ser exactamente igual que cualquier otra subvención pública. Por lo tanto, olvidaros de la calificación para la rehabilitación, olvidaros de la presentación de proyectos a efectos de su calificación, olvidaros de los futuros visados a efectos de calificación
y olvidados de todo ese procedimiento porque ahora va a ser completamente distinto. Lo que hay que hacer es estar pendientes de la orden de convocatoria. Lo estamos transmitiendo a los colegios profesionales para que lo tengan con antelación, a salvo de que se produzcan cambios a raíz de los informes jurídicos últimos. Presentarse a esas convocatorias y presentarse en principio con una documentación muy sencilla. Primero, imprescindible, IEE. Se ha dicho muchas veces. Animo a hacer todos el IEE porque si no hay IEE no habrá ayudas. Por lo tanto, primero, tener el IEE. Segundo, tener acuerdo de comunidad de propietarios, que puede extenderse a la gran rehabilitación del mundo mundial o puede extenderse a la desastrosa acometida eléctrica que tiene el edificio que se nos puede incendiar en los próximos 2 años. Ojo, que tenemos una muy buena posibilidad de acometerla. O al sistema de bajantes, o a eso que nos había dicho un técnico que vino por acá, que podíamos tener aluminosis, llamar rápidamente a un aparejador, un arquitecto que ha dado una detección de esos procesos de estabilidad estructural y de daño estructural. Y con todo eso hacer una memoria valorada. Con esto y alguna documentación, que luego comentaré por qué, se presenta, por ejemplo, durante el mes de marzo. Probablemente tengáis un poquito más de tiempo más allá de la Magdalena y más allá de Fallas, pero no mucho más, probablemente sea durante el mes de marzo, presentar estas solicitudes. Nosotros nos vamos a comprometer en adjudicar las ayudas durante el mes de abril. ¿Y cómo las vamos a adjudicar? Pues se van a adjudicar a través de un baremo, porque vamos a seguir la ley de subvenciones. Y todas las leyes de subvenciones tienen un baremo. Ese baremo, que está en el borrador que he pasado a los colegios profesionales, ¿qué prioriza? Pues prioriza, en primer lugar, daños estructurales y de otro tipo, de primer nivel, detectados por el informe de evaluación del edificio. Primera prioridad. Segunda prioridad, edificios con rentas bajas o muy bajas. Tercera prioridad, edificios en donde al menos el 60% de las viviendas están ocupadas por personas mayores. Cuarta prioridad, que da algunos puntos. Normativa de protección, bien de interés cultural, bien de relevancia local, protección municipal, da algunos puntos. Y cuarto prioridad, en nivel equivalente a las dos primeras que he dicho, problemas de accesibilidad. Ascensores. En la provincia de Castellón, nuestros datos es que hay unas 15.000 viviendas sin ascensor en edificios de más de 4 plantas. Es muchísimo. Porcentualmente no es mucho menos que en otras provincias, pero 15.000 viviendas son 15.000 familias y 15.000 familias que ya eran mayores y que los próximos 10 años van a ser mucho mayores. Y a veces con ascensores, con problemas de eficiencia energética, que no llegan a la planta baja, que tienen problemas de accesibilidad dentro de cada una de las plantas, que hay 2 escalones metidos dentro de un rellano, en fin, para eso máxima puntuación. ¿Qué va a pasar cuando tengamos las ayudas adjudicadas? Se os va a pedir a los solicitantes que presentéis o la autorización administrativa necesaria o la licencia municipal acompañada de la síntesis del proyecto que ha dado lugar a esa licencia municipal. Por lo tanto, petición muy encarecida a los ayuntamientos para que esto lo hagan rápidamente. Y una vez que se haya presentado esa documentación, se dará el siguiente paso, será la adjudicación de la ayuda. Primero concesión y luego adjudicación. Esto luego nos aclararemos siempre porque es muy sencillo. ¿Qué tiene de bueno la adjudicación? La adjudicación supone la suscripción de un papel por parte de la Administración cuyo derecho de cobro es, permitidme la expresión, sagrado. Los que trabajáis en el mundo de la construcción sabéis que la obra pública se certifica y sabéis que la certificación, o sea, los momentos coyunturales durante 2 años que hemos pasado muy malos, es dinero en la mano porque se ha venido pagando de una forma muy directa y si no se ha descontado rápidamente. Eso está volviendo a suceder ya en estos momentos. Bueno, entonces la adjudicación de la ayuda será muy parecida. Será dinero en la mano para, descontar en el banco.
Por lo tanto, a los bancos, a las entidades que quieran ayudar en la rehabilitación, habrá que pedirles dos cosas. Primero, tres cosas. Primero, dame un crédito por valor de los 2/3 aproximadamente de las ayudas. Bueno, no me he detenido, pero las ayudas son del orden de 1/3 hasta unos 8.000 euros por vivienda, con un baremo que depende si es obra de accesibilidad, de mejora de estructura y elementos esenciales del edificio o de eficiencia energética. En función de eso, hay unas cantidades y si se acumulan, suben esas cantidades hasta 8.000 euros y un 35%, 33%. Perdón, es que tengo la sala, a veces la miro porque tengo la sala, a quien sabe de verdad estas cosas, que la conocéis, es Lidón Bordils, es la jefa del Servicio Territorial de Castellón y es la que a lo largo de estos próximos meses y años os va a ir informando, como siempre lo ha hecho, ella y su gente, su equipo, mucho más detalladamente de esta cuantificación y el resto de condiciones de estas ayudas. Bueno, el banco es bueno que dé un crédito por los 2/3 o más de los 2/3 o menos de los 2/3 si algunos de los vecinos también pueden deducirse en renta, porque las dos ayudas, deducción y ayuda, son acumulables. Sería muy bueno que también adelantase el tercio con el compromiso de que en el momento de que tenga la adjudicación de la subvención descuenta ese papel. Y además vamos a dar una vía extraordinaria de dar desde el principio un adelanto de la subvención antes de empezar la obra, eso sí, siempre que se afiance, de forma que a la entidad bancaria habrá que decirle, lleguemos a un acuerdo. Lo bueno es que hagamos las tres cosas. Nos prestas en estas condiciones los 2/3, nos prestas el tercio en una etapa transitoria con descuento de papel en cuanto tengamos la adjudicación de la ayuda, y aún mejor, nos haces un aval por 1/3 y no nos prestas el tercio inicial porque nos lo va a dar la Generalitat. ¿En qué plazo lo tenemos que dar? Pues lo tenemos que dar en un plazo muy rápido. Y lo tenemos que dar en un plazo muy rápido porque el dinero lo tenemos que gastar necesariamente año a año en el año 2016, 2015 y 2017 en parte. Y, por lo tanto, vamos a exigir que todos estos procesos sean rápidos. Y, por contra, vamos a comprometernos a que el pago sea muy rápido. Por lo tanto, un sistema que nada se parece a las ayudas de vivienda que se han venido gestionando en materia de rehabilitación en los últimos 20 años, que eran muy complejas, que era un sistema que no era una subvención, era un compromiso de subvención a la espera de existencia de crédito, en el cual el equipo que estamos ahora llevando los temas de vivienda, la consejera Isabel Banig, yo mismo, todo mi equipo, pues la verdad es que ha tenido que, en compañía de la Administración del Estado, los equipos también son nuevos, pues llegar a un compromiso de pago de todo lo anteriormente existente, con unas dificultades jurídicas tremendas, y que tengo que decir que afortunadamente ya en estos momentos llevamos del orden del 35 o 40%, gracias a la excelente gestión del Servicio Territorial de Castellón, una cifra mayor incluso a la provincia de Castellón, pagado efectivamente de las antiguas ayudas de rehabilitación, y que aprovecho siempre para decir que si algunos de vosotros estáis en contacto con algún cliente de las antiguas ayudas de rehabilitación y no los hemos podido encontrar hasta ahora, estamos mandando cartas, etcétera, se personen en nuestro servicio, nos tienen que dar 2 papeles administrativos muy sencillos para culminar el proceso de pago. Vamos a pagar, salvo aquellos que no tengan los últimos papeles en regla, todas las ayudas de rehabilitación en el primer semestre del año, probablemente en el primer cuatrimestre del año, y por lo tanto ahí también se crea una buena posibilidad. Yo sé que para una comunidad de propietarios es muy duro que hayamos tardado 3 o 4 años en pagarle 30.000 euros. El presidente de la Generalitat se disculpó públicamente en Cortes Valencianas el otro día y lo dijo delante de los grupos políticos que forman las Cortes Valencianas y lo dijo como muy pocas veces dice un presidente de la Generalitat o un líder de un partido político, pidiendo disculpas porque todo esto no debía de haber sucedido y debía haberse pagado las ayudas anteriores a la rehabilitación antes. Pero también es verdad que habrá comunidades de propietarios que van a encontrar
en esas 30.000, 20.000, 40.000 euros que le lleguen una posibilidad. Oye, ya que hemos pasado mal 3 años, ya que nos hemos quedado con un fondo de maniobra escaso, ya que tenemos este dinero en nuestra cuenta bancaria de la comunidad de propietarios, oye, adelante. Empleemos este dinero en mejorar nuestro edificio, porque ya lo tenemos en la mano y tenemos una posibilidad de que estas ayudas y estas deducciones nos den entre 1/3 hasta un 54% más. Desde luego, habrá muchísimas familias en donde este dinero lo están esperando como agua de mayo y esto es imposible. Pero hay que recordar que en el perfil de rehabilitación muchas veces las ayudas han ido a familias con escasísimos recursos, otras veces en edificios con gente con recursos más importantes y habrá situaciones muy distintas. Lo que hemos aprendido lo vamos a emplear en el futuro, nosotros y la Administración del Estado. A partir de ahora, las ayudas de rehabilitación van a ser por pública concurrencia. Vamos a tratar de pagar una parte del dinero antes de empezar la obra y nos vamos a comprometer a plazos de pago muy cortos. Y además con una tramitación mucho más sencilla. Estamos en contacto con la Federación de Municipios para llegar a un acuerdo con los municipios para que las licencias y otras autorizaciones se otorguen en un plazo máximo de 2, 3, 4 meses, muy prioritariamente para las acciones en materia de rehabilitación y, como me comentaba el alcalde el otro día, Alfonso, pues en muchos municipios incluso se están dando marcos de ayuda especiales al ICIO, a la tasa por rehabilitación, a la tasa de supervisión y otorgamiento de licencia por rehabilitación, importantísima porque se paga antes. Todas esas ayudas municipales yo creo que van a ser también muy importantes. Bueno, decía que había varios marcos de ayuda y me quedan dos para los que voy a consumir ya muy poco tiempo, porque creo que estamos fuera de tiempo, pero creo que son muy interesantes para todos vosotros. En primer lugar, las áreas de rehabilitación. El área de rehabilitación es una figura interesantísima que ha sido tremendamente útil en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, que en unos plazos largos nos ha permitido hacer acciones excelentes en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, pero que desgraciadamente, históricamente, solo hemos tenido una en la provincia de Castellón, en un municipio pequeño de la provincia de Castellón. ¿Qué es un área de rehabilitación? Permitidme a los que las conozcáis que sea reiterativo, pero yo creo que como es una figura poco conocida, vale la pena que nos detengamos en ella. El área de rehabilitación quiere decir que un municipio dice, es zona de la ciudad, hay que rehabilitarla y o regenerarla, esto lo voy a explicar porque es muy importante, de forma integral y de forma prioritaria al resto del término municipal. Normalmente se ha hecho para los cascos históricos, pero lo que nos hemos dado cuenta, que hemos avanzado muchísimo en los cascos históricos y donde tenemos los grandes problemas son en la edificación no de los años 30 e incluso 40, que los benditos muros de carga nos dio una solución edificatoria de la etapa de la pobreza absoluta, en donde tuvimos que recurrir a la edificación republicana romana, muros de carga, forjado de madera y que pase lo que Dios quiera, porque desgraciadamente en la provincia de Castellón, en la de Valencia de Alicante, no teníamos otra cosa y hay fotos muy bonitas de barcos de vela haciendo transporte de naranjas en 1945 en el puerto de Burriana. Así éramos nosotros en el año 45. Esa era la mala noticia. La buena noticia es que, benditos los muros de carga, porque lo que nos vino en los años 50 eran los hormigones pobres, la ferralla de última categoría, los forjados de 200 kilos metro cuadrado, las humedades no resueltas en planta baja, y eso fue mucho peor que la edificación de los años 20, 30 y 40. ¿Qué nos ha pasado? Creamos nuestras ciudades en los años 40, 50, 60 y 70. Ahí es cuando las creamos. Alcora, Honda, Villarreal, Burriana, las creamos entonces. Lo que hay construido ahora es más de 3 veces lo que nos encontramos en el año 50. Y lo construimos con esas características.
y por descontado con el aislamiento propio de la capa de pintura que se colocaba a veces después del enfoscado. No sé si me explico. Y con la cerrajería y la carpintería metálica que se colocaba entonces. Bueno, pues ahora, curiosamente, el gran volumen de rehabilitación va a ser eso, va a ser el parque inmobiliario de los años 50, 60 y 70. Por lo tanto, no me extrañaría que de la misma forma que los municipios determinaron áreas de rehabilitación en los cascos históricos, ahora determinen áreas de rehabilitación, pues por determinado barrio de Alcora, que yo ahora lo estoy teniendo en la retina, o determinadas zonas de Onda, que los estoy teniendo en la retina, y seguro que cada uno de vosotros tendréis barrios que están muy necesitados, muchos de ellos incluso con necesidad de intervención en materia de accesibilidad. Por cierto, no quiero olvidarme, el otro día un técnico me habló de una solución excelente que casaba a eficiencia energética, valor del edificio A3 del edificio de la fachada, empleo de la nueva normativa estatal, la ley de las 3 R's incorporada en nuestra LOTUP, que permite un 30% de priva de aprovechamiento urbanístico, y la accesibilidad. En edificación de la que se puso de moda, perdón por la opinión, a veces desafortunadamente en los años 50, 60, 70, de la edificación abierta con parcela privativa, no agotada, en propiedad mancomunada, este tipo de edificación, muy de tipologías madrileñas, centropeninsulares, que se incorporó como un planteamiento exógeno aquí en la comunidad, a veces de forma masiva. Pero aquí nos encontramos con una suerte, que la comunidad de propietarios dispone de una parcela superior a lo que cubre la envolvente de su planta construida. Bueno, por lo que se planteaba, por ejemplo, en una intervención interesantísima de un bloque de edificios, creo recordar, en el sur de Francia, es repetir la fachada 5 metros por delante, aumentar la superficie útil de algunas de las viviendas, crear un sistema de acceso independiente con escaleras a un solo ascensor, en bloques varios incluso, con menos coste de construcción. Ojo, con acceso que nos resuelva la evacuación de seguridad, nuestro gran agujero en nuestros edificios anteriores a través de pasillo exterior. Y, por ejemplo, puede ser con el empleo de una fachada ventilada, con una estructura metálica con fachada ventilada que dé un suficiente aislamiento a lo que encapsulamos más allá del pasillo corrido, por ejemplo. Por ejemplo, una intervención que se puede plantear en un área de regeneración urbana. Bueno, ¿quién decide o pide un área de regeneración urbana? La solicitan los ayuntamientos. Es muy fácil solicitarla, casi tan fácil como lo que decíamos antes. Nos lo manda la Dirección General, lo analizamos en la Dirección General, lo transmitimos al Ministerio de Fomento. Nuestra relación con el Ministerio de Fomento es muy buena. Firmamos un acuerdo de bilateral, es una fórmula administrativa interna, e inmediatamente el ayuntamiento dispone de dinero para rehabilitación puntual de edificios, elementos privativos y comunes, para costes de urbanización anejos, para equipamiento público en determinadas condiciones y para distribuir ayudas en materia de vivienda. Esto es un procedimiento muy rápido, muy efectivo y el mejor de todos porque permite recuperar integralmente barrios, el mejor de todos. Por lo tanto, animemos a los ayuntamientos que ejerzan esa facultad, que nos presenten estas áreas de rehabilitación. Tenemos unos 18 millones de euros preparados para esas áreas de rehabilitación. Tengo que decir que yo estoy a nivel de conversación discreta con varios ayuntamientos de la provincia. Son elementos que hay que manejar con esta discreción antes de que se hagan públicos para no crear falsas expectativas en los vecinos, pero esperamos que muchas de estas iniciativas cuajen y que a lo largo de este año pues veamos estas áreas de rehabilitación surgir. Hay un equipo de gestión que además se dedica a ir puerta por puerta para decirle al señorito correspondiente, a la comunidad de propietarios: rehabilite, por favor. Por lo tanto, tenemos un agente de rehabilitación pagado a través de estos fondos. Yo creo que es algo muy interesante y con posibilidad muy importante de que se plantee también la inversión privada. ¿Y qué es la regeneración? Bueno, vosotros yo creo que habéis ya alguno visualizado ese bloque de Alcora que yo estoy visualizando y estáis pensando, bueno, este hombre será de por Castellón, pero este no ha subido a Alcora ni ha visto el edificio.
Lo que hay que hacer con ese edificio es tirarlo y hacerlo nuevo. Bueno, pues excelente. A lo mejor es eso. Pues las áreas de regeneración tienen también ayudas y solución para eso. Imaginaros ese bloque de Alcora, 20 propietarios que tienen un solar, a lo mejor en el centro de Alcora, no es el caso, o bien situado, porque tiene unas vistas fabulosas, que sí que es el caso, sobre una determinada llanura cercana a Alcora. Y entonces, esos propietarios, que probablemente no podrían plantearse comprar un edificio, una vivienda nueva, porque deben de pagar el solar, que no podían plantearse ir a un promotor, porque tiene que urbanizar, tiene que pedir licencias y tiene que hacer una acción urbanística, tiene el solar urbanizado, y tiene una ayuda pública de hasta el 35%. Por lo tanto, lo que pueden hacer como elemento de regeneración es tirar el edificio y hacerlo nuevo. ¿Y esto cómo sale? Pues esto lo estamos haciendo en Elche, en un barrio denominado San Antón, y las viviendas salen del orden de 50.000 euros, la más cara. Y 35.000 la más barata. Es la imputación de los costes de construcción, descontando las ayudas e incrementando los costes. Los que estáis haciendo números sobre esto habitualmente, pues los números os cuadrarán. Por lo tanto, es una oferta excelente, porque solo queremos que las familias tengan entre 35 y 50.000 euros. Oye, que no lo tienen, pues a buscar soluciones imaginativas. El sector bancario va a poder tener un bien hipotecable sobre un solar existente inscrito. Pero además, la ley estatal, la ley autonómica y el plan de vivienda permite la figura del promotor. Aquí sí. Permite que un promotor, de los que de forma tan excelente ha generado tal parque inmobiliario que ahora disfrutamos en la provincia de Castellón, el resto de la comunidad, pues se acerque a Alcora, convenza a la mitad y trate de convencer a la otra mitad y le diga, oye, mira, si tú no lo puedes pagar, a lo mejor yo te busco un realojo en otro sitio y déjame esa vivienda para mí y con esto me saco yo mi beneficio. Bueno, esto lo hemos hecho toda la vida. ¿Cómo se llamaba? Construcción a cambio de bajos. ¿Os acordáis? Nos hemos olvidado, pero es lo que hacíamos muchos, o hacíamos todos, en los años 60 y 70 en muchos municipios. Es un poco tipos de figuras que ahora tendremos que activar, porque ahí sí la nueva construcción va a ser protagónica. Por lo tanto, cuando hablamos de regeneración, no es solamente rehabilitación, sino rehabilitación más regeneración. Oye, pues doy gracias primero a Dios porque me ha permitido que la voz me llegue hasta este momento. Veo que hay gente que parece que me esté escuchando incluso al final, con lo cual ha funcionado el micrófono, no mi voz. Y por lo tanto, aparte de comentaros estas cosas, si queréis, aún me pueden quedar para 2 o 3 preguntas si en la sala surgen. Gracias, Vicente, por tu generosidad. Te habíamos pedido la posibilidad de abrir el turno de preguntas. Habida cuenta del estado que tenías la voz, no nos parecía procedente, pero esto del Renovat Castellón funciona. Hemos conseguido rehabilitar la voz del director general. Así que tenemos un pequeño turno para poder preguntarle lo que queráis. Si... Juan Ignacio. Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque os he hablado de 2 procedimientos y me he olvidado de comentar uno. Entonces, de 2 procedimientos adicionales. Vamos a ver. Hemos hablado de la regeneración urbana, que está básicamente prevista para primera residencia, con todas las holguras que tiene esto, porque es verdad que pues seguro que hay mucha gente que tiene una casa en Castellón y una casa en Villafranca, y a veces está empadronada en Villafranca y a veces en Castellón. Pero cuando se planteó esto, le dijimos al Ministerio de Fomento, ojo, que nuestra comunidad también tiene un problema muy importante, que es la regeneración de los tejidos
turísticos obsoletos, de los tejidos de ocio obsoletos, del parque inmobiliario generado de cara a la oferta turística en los años 60, 70, que alguno de ellos está ya en una fase de obsolescencia, y que es nuestra vida en gran parte. Es donde vienen los extranjeros, los aragoneses, los madrileños, y donde se dejan el dinero en esta comunidad. Por lo tanto, a partir de ahí pusimos foco de atención sobre una cosa que yo llamaría muchísimo la atención: la regeneración de zonas turísticas obsoletas. Entonces, a partir de ahí hicimos 3 cosas. La primera de ellas, organizar 2 jornadas interesantísimas, porque vienen profesionales, yo creo que muy buenos, del mundo de la regeneración integral de zonas turísticas, y también llamamos a nuestros competidores. Llamamos a los catalanes, llamamos a los canarios y llamamos a los mallorquines, llamamos a los baleares. Vino, por ejemplo, una persona que yo le tengo ya desde hace muchos años un aprecio muy especial, Margarita Nájera, alcaldesa de Calviá, que la tengo que citar porque es la que a mí entró una vez en mi despacho en el Ministerio de Fomento cuando era su director y me empezó a contar los problemas de la obsolescencia que tenían en Calviá con la oferta turística, y esto me lo dijo el año 93. Por lo tanto, lo tengo que citar, tengo que hacer el pie de cita, porque la verdad es que puso el dedo en la llaga. Bueno, hicimos estas 2 jornadas, vimos acciones excelentes que se estaban planteando en otras comunidades, pero siempre ceñidas a elementos singulares. Rehabilitación de un hotel, de un conjunto inmobiliario, de un resort, no integrales. Y creemos que deben de ser integrales. Bueno, aquí sí que me vais a permitir que no voy a citar ningún municipio ni ninguna playa de la provincia de Castellón. Y os lo voy a dejar a vuestra imaginación. Y entonces os permito que cada uno de vosotros imagináis la playa del municipio de al lado, del que estáis trabajando, el que residís o el que conocéis, y no la del vuestro, y penséis en el municipio de al lado qué parte de la playa está hecho un desastre, qué parte de la playa corresponde a los años 60, qué parte de la playa se está degradando y no se pillan alquileres por debajo de un nivel determinado, y qué parte de la playa acabará siendo de un gueto en donde pasarán a veranear la última escala de la oferta cualificada que nosotros queremos. Seguro que vosotros estáis pensando ahora en alguna zona dentro de nuestras playas, desde Vinaroz hasta el límite con la playa de la Armada en Sagunto, en Almenara. Bueno, pues entonces lo que dijimos es, vale, vamos a hacer lo que habían empezado a hacer otras comunidades autónomas, pero vamos a hacerlo de forma integral, como si fuera una guía de regeneración urbana. Esto es, cojamos una calle, cojamos una zona de centro histórico o de edificación de los años 60. Veamos cómo tiene el equipamiento público, esponjemos, que es lo que se hizo en Calviá, esponjemos. Y lo que hicimos, por ejemplo, desde la subdirección que yo llevaba, en una operación magnífica, el Pla del Raval en Barcelona, no con fines turísticos, esponjar, ¿sabéis lo que es? Pensar otra vez en el sitio de playa que estáis pensando. Pues resulta que hay 20 apartamentos invendibles porque este señor ni ve la playa de casualidad, ni le entra el sol, nunca, y además tiene un frío del carajo la vela porque tiene una orientación delendable. Y a lo mejor eso está en medio de un complejo inmobiliario que lo que corresponde es tirar aquel edificio, hacer ese nuevo, regenerar los nuevos, trasladarlos y hacer una plaza pública. Bueno, pues todas estas intervenciones, lo que le dijimos al Ministerio es, aparte de las acciones innovadoras que preveías en materia energética, no sé si os han hablado de ellas, pero ya estaban previstas, integrales en barrios, añadido un nuevo supuesto, el supuesto turístico. La consejera Isabel Bonig lo pidió en la sectorial, lo pedimos por escrito, y entonces lo que tenemos ahora es unas zonas parecidas a las áreas de rehabilitación que permiten ese tratamiento integral. Y ese tratamiento integral consiste en que vamos a sacar una orden de concurrencia, esta va a ser también por orden de concurrencia. No tenemos mucho dinero, pero creemos que se pueden hacer cosas ya. Vamos a preferenciar elementos turísticos y se pueden presentar los municipios.
Y en ese caso, hasta no un 33, sino un 40% se permiten estas acciones. Por lo tanto, yendo al grano y permitiéndome haberme extendido, porque me había olvidado de comentarlo, lo cierto es que para rehabilitación puntual de elementos turísticos puros y duros no podemos. Sí que se puede actuar en edificios en donde haya un porcentaje determinado de empadronados y, por lo tanto, la cuestión es el empadronamiento. Aparte de la titularidad registral de la vivienda, obviamente. Y tercero, lo que yo sí animaría a los ayuntamientos que hagan este planteamiento, porque creo que hay mucho que decir. Y por una cosa muy importante, porque lo están haciendo nuestros competidores. Y lo están haciendo con una intensidad que ni os imagináis. Hay municipios de la Costa Brava que no es que tienen un barrio con este procedimiento, es que tienen un plan general destinado a la regeneración turística. Bueno, lo llaman allí, pero no es plan general. Un plan especial de regeneración turística del municipio X. Esto hicimos 2 jornadas muy interesantes. Yo creo que tenemos documentación en la Dirección General, de forma que si en algún momento algún técnico municipal o una cosa muy importante, esta línea de regeneración municipal turística a través de Liga Municipal está abierta también a tercer promotor. O sea, es posible que intervenga un tercer promotor que nos pida la ayuda y con una serie de condiciones sea el adjudicatario de la ayuda. Sí. ¿Alguna otra intervención? Juan Antonio y el señor de atrás, y creo que... Sí, ayudas para los locales. Sí, las ayudas para las desgravaciones o las ayudas que has comentado, para locales de planta baja y entresuelos también puede ser. Ni para las que nosotros vamos a dar, salvo en alguna circunstancia especial. Sí pueden ser cuando están incluidas en un área de regeneración urbana, en un área ARU, que es las áreas de regeneración urbana. Sí, no sé cómo se va a publicitar las convocatorias estas que se han hablado. Me imagino que se publicará en el boletín, pero yo propondría, como estamos iniciando la rehabilitación, que sería muy bueno hacer una presentación como la que se está haciendo y en la que se trasladara a asociaciones vecinales, administraciones de fincas, o sea, que no nos limitáramos simplemente a la publicación. Sí, efectivamente. Primero se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana, pero además de las otras vías de comunicación que le vamos a dar a estas convocatorias, lo que estamos haciendo es simultáneamente a este foro profesional tener, yo por ejemplo anteayer estuve con los administradores de finca de la provincia de Alicante, que es un prescriptor excelente, nuestro Instituto Valenciano de Edificación, que creo que muchos de vosotros lo conocéis, es un órgano excelente de colaboración público-privada, tiene un programa muy intenso de reuniones con ayuntamientos, está llamando a todos los ayuntamientos uno a uno de más de 10.000 habitantes para ofrecerse, para pedir que los ayuntamientos pongan una persona para informar, que a su vez será informada por nuestro instituto. El IBE, este órgano dependiente, como repito, de la Consejería de Infraestructuras, da charlas a comunidades de a asociaciones de vecinos, a las amas de casa, que tienen una relevancia menos, digamos, protagónica en ciudades grandes, pero que son importantísimas en los núcleos intermedios y pequeños, y que yo creo que están haciendo un papel excelente ya desde tiempo. Y también lo estamos tratando de hacer a través de la propia Federación de Municipios. De hecho, digamos que yo creo que este foro que ha propiciado el Colegio de Arquitectos es excelente porque, como son un nuevo tipo de ayudas, y creo que ha quedado claro, lo que vamos a necesitar es que, si todo sale bien, durante el mes de marzo se presente la solicitud y, por lo tanto, va a ser rápido. Y, por lo tanto, va a haber más trenes a Gungil, ¿eh? Va a haber otras ayudas el segundo trimestre, otras ayudas al tercer trimestre, pero, por lo tanto, el hecho del conocimiento de las comunidades de propietarios es fundamental. Bueno, antes se ha dado alguna cifra de la cifra de rehabilitación en España.
Y entonces esa cifra tiende a tener siempre una interpretación en términos antropológicos. Claro, esto es Manolo Gópez Bur, que era un españolito que veía a una extranjera en bikini y se volvía loco porque el tío era un español. Y claro, los alemanes rehabilitan y nosotros nos rehabilitamos. No, en absoluto. La razón no está ahí. La razón no está ni siquiera en el marco de ayudas que hay en Alemania. Porque es verdad que ha habido un marco de ayuda del 25% también, con otros límites y con otras fórmulas, pero también hay una fiscalidad determinada que es distinta que la que tenemos aquí en materia de vivienda, muy distinta. No, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que somos el récord europeo en propiedad horizontal. El 73% del parque inmobiliario español está en régimen de propiedad horizontal. Nos siguen los italianos con un 55% en régimen de propiedad horizontal, mientras que los alemanes están por el 40% como mucho de parque inmobiliario en propiedad horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Pues el alemanito de a pie se rehabilita su casa, su pequeño complejo inmobiliario, y no tiene que pasar por el acuerdo de la comunidad de propietarios. Pero además es que la comunidad de propietarios es una sociedad de régimen no tardofranquista, sino medio franquista. Es una sociedad con un bien inmueble de los que a todos vosotros que participáis en sociedades tendríais que ir corriendo al registro mercantil y escribir una sociedad por el valor de ese activo, pero que no, que aquí no tenemos ni recapitalización, ni fondo de reserva, ni nada. La dejamos descapitalizar. Es como si vuestra empresa no amortizara, no sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que lo que tenemos que convencer es a los copropietarios, que son masivos, y afortunadamente se han hecho un trabajo excelente de rehabilitación, pero yo veo mucho más en la provincia de Castellón. Voy a poner dos municipios de los dos extremos, Traiguera y Segorbe. En los dos se han hecho ejemplos excelentes de rehabilitación, pero fundamentalmente en edificios unifamiliares. Y por no hablar de Vilafamés, por no hablar de Villafranca, por no hablar de San Mateo, por no hablar de Morella, por no hablar de muchos municipios. Y sin embargo estamos atrás en la edificación multifamiliar. Bueno, ¿por qué te estoy contestando con toda esta amplitud? Pues porque de la copropiedad, que es absolutamente masiva, cuando por lo menos tenemos un administrador de finca, tenemos un interlocutor. Pero manda narices que con toda probabilidad ese edificio que estamos visualizando en Alcora no tiene administrador. No tiene administrador. Tiene el más listo de la finca que le pasa un recipiente una vez cada no sé qué, que cuando le damos un folleto del IE, pues no sabe nada, absolutamente nada de lo que es el IE, y que cuando le digamos, oye, tienes una buena oferta para rehabilitar, se va a volver loco. De forma que para ese conocimiento que tú reclamabas, es fundamental hacer didáctica que le llegue al ciudadano y a través del ayuntamiento y a través de los medios de comunicación y a través de incluso actos como este y a través de lo que nos ayuda a los prensa muchas veces a decir estas cosas, porque al final probablemente ni nosotros, ni los administradores, ni muchas veces el ayuntamiento le llega a quien tiene más necesidades de rehabilitación. Y por eso yo creo que tenemos que hacer las cruzadas para esto. A nosotros nos encantaría, nos ha pillado una legislatura ya muy tardía, pero desde luego en un momento determinado tendríamos que pasar también a medios de comunicación genérico para mandar este mensaje que se describe muy fácil. Oye, familia valenciana, si puedes gastarte 15.000 euros, lo mejor que puedes hacer es evitar que te incendie tu edificio con la acometida, que no puedas salir porque no tienes un medio de evacuación de emergencia, que tu suegra o tu madre no pueda subir cuando la tengas que tener al lado porque no tienes ascensor, que tengas puertas de 66 centímetros en un cuarto de baño, que si alguno de vosotros, creo que casi todos, habéis pasado
tratar de meter una silla de ruedas en una puerta de 66 centímetros, bueno, una experiencia. Claro, es decir, es el momento que te gastes ese dinero en lo que de verdad va a ser bueno para ti, pero además vas a hacer algo por el planeta. No se va a tirar este edificio y no vamos a generar más edificación en huerta o en zona agrícola, pero además vas a generar empleo en la provincia de Castellón. Claro, los ciudadanos son muy listos y mucha gente pues toma decisiones no económicas, sino porque tiene un nivel de responsabilidad social y un nivel de calidad de vida y un nivel de ser protagónicos de este estado del bienestar, e ir a favor del medio ambiente, ir a favor de la eficiencia energética muy superior de lo que pensamos. Quizá lo que nos falta es el explicarle que, oye, mira, si tienes 20.000 euros no te compres un Hyundai híbrido, o Hyundai no tiene híbrido, es un Lexus híbrido que no vale 20.000 euros. Invierte en tu casa porque probablemente tu participación para el planeta va a ser muy superior, pero además vas a generar empleo para esos 200.000 puestos de trabajo que hemos perdido en toda la comunidad. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Hacemos la pausa café. Seremos estrictos en la media hora porque vamos, como podéis comprobar, retrasados respecto al planteamiento por la hora de entrada y continuaremos con las jornadas. Muchísimas gracias de nuevo.